Bueno, entonces nos toca ahora ver la segunda parte de la clase práctica de edición de secuencia. Vimos la clase pasada entonces eh, cómo revisar al ojo los cromatogramas para detectar errores y ver cuáles polimorfismos, ¿no es cierto?, se encontraban en las secuencias a través del sequencer. Yo les había explicado que el proceso o sea, el proceso de la edición de secuencias tiene dos partes. Una parte, esa es la parte que vimos ahora, y ahora viene la parte eh, de transformar los cromatogramas en un archivo que sea leíble por distintos tipos de software para poder hacer los análisis estadísticos. Para hacer eso tenemos que hacer un alineamiento. Ese proceso se podría haber hecho con el sequencer, pero el sequencer es un programa pagado, entonces si uno no lo tiene, obviamente no se puede hacer. Existen distintos tipos de software o programa que, se me quedó pegado, que bueno, existen distintos tipos de programas que hacen alineamiento. ¿Ya? El Mega es uno. Y como les dije en algún momento, y siempre lo recuerdo para que lo tengan bien presente, que al final uno escoge porque le acomoda a veces el programa, etc. No necesariamente porque esta sea la manera más correcta de hacerlo. Así que ojo ahí, si el día de mañana en otro laboratorio lo hacen de otra manera, etc. Va a depender entonces y ustedes también pueden, si quieren, buscar, no sé qué hacer. Bueno, una de las cosas que, bueno, vamos a usar, ahora yo simplemente les voy a mencionar brevemente algunas cosas de lo que vamos a hacer. Esto es más o sea, este práctico realmente es importante que ustedes vayan abriendo los programas, o sea, eso lo vamos a hacer en la clase, ¿no es cierto? Ir abriendo los programas y cargando los archivos para ir haciéndolo. Ya habíamos hablado también de lo que es un archivo FASTA. El archivo FASTA como recordatorio, entonces, es un tipo de archivo que lo podemos hacer en bloc de notas, que está caracterizado por este símbolo de aquí, el nombre y inmediatamente, entonces, la secuencia. Este archivo FASTA que nosotros tenemos acá, ustedes pueden ver, es un archivo FASTA que no está editado, obviamente. Ya tienen N, o sea, se nota que hay, que este es un archivo crudo, como podríamos decir, un TXT, entregado por la empresa que hace la secuenciación. Y bueno, nosotros podemos agarrar todos los archivos FASTA y hacer un archivo FASTA grande o irlos cargando separadamente en el Mega. El Mega reconoce este tipo de archivo, ¿no? Uno puede abrirlo o también puede hacer copy-paste. Bueno, el Mega es un programa bastante bueno y versátil que tiene dos partes. Una parte, que es esta de acá, de alineamiento, que es un editor de texto. Es un editor de texto de secuencias, podríamos decir. En esta parte del Mega está la función, está asociado con otro programa que se llama Clustal, que es el que hace el alineamiento. El alineamiento, una cosa importante, ¿no es cierto?, que es lo que se hace, se comparan distintas secuencias, los programas comparan distintas secuencias y tratan de llegar a un consenso donde, para encontrar los lugares donde se comparten, se comparten determinadas secuencias. ¿Ya? Eso es un alineamiento. En general lo que se hace es que
el programa genera como unas especies de árboles entre las secuencias y va agrupándolas, las que son más similares, y entonces finalmente genera una propuesta de alineamiento. En este sentido es importante, les voy a comentar un poco con respecto al alineamiento. Nosotros cuando trabajamos con población humana, no tenemos muchos problemas con respecto al alineamiento. ¿Por qué? Porque lo que les he mencionado hartas veces, somos una especie relativamente joven, la mayoría de las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre los individuos van a ser inserciones o deleciones, y obviamente cambios en pares de base, transiciones principalmente. O sea, ese es el grueso de todas las mutaciones que nosotros vamos a encontrar. Rearreglos mayores, eso quiere decir como inserciones de, no sé, 10 pares de bases o de lesiones de pedazos importantes, entre individuos no las vamos a encontrar en general. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con población humana, realmente el alineamiento no es muy problemático de realizar. Como yo les decía, el alineamiento lo que hace es generar estas especies de árboles para encontrar cuál sería la solución mejor con respecto a la mayor cantidad de secuencias que comparten un determinado grupo de individuos. No pasa lo mismo si nosotros estamos haciendo con otras especies. A veces los alineamientos son más complejos de hacer. Entre un alineamiento y otro pueden dar resultados diferentes. O sea, yo corro el alineamiento, estoy haciendo con especies distintas, por ejemplo, y quiero hacer un alineamiento, me puede cambiar el resultado. Entonces, ahí es un poco más complicado. Muchas veces uno tiene que revisar también el alineamiento a mano para ver si realmente corresponde o no, o uno está de acuerdo con el resultado que está entregando el programa, etcétera. ¿Ya? Pero pueden dar diferencias incluso entre un alineamiento, entre una corrida y otra, con el mismo set de secuencias. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar van a ser los sitios inestables, por ejemplo, que podemos encontrar esas diferencias. Pero todas esas cosas en general hay que corregirlas a mano. Bueno, entonces lo que uno hace entonces es a través de esta zona del mega. Este es el mega 5. Yo les decía que me parece que yo uso el mega 6, no sé si ustedes bajaron o cuál mega estaban bajando. Había un mega 7 que yo tengo la sensación que no sé si se habrá mejorado o tuve problema en algún momento con esa versión del programa y al final entonces la cambié por una más antigua. Pero uno puede probar. Bueno, nosotros nos vamos aquí, alineamiento, clicamos Edit Build Alineamiento. Le pueden ustedes crear un nuevo alineamiento, DNA. ¿Ya? Porque el Mega también tiene la posibilidad de hacer alineamientos para secuencias proteicas. Nosotros vamos a usar la versión de DNA. Entonces, lo clicamos aquí. Y bueno, existen distintas maneras de ingresar las secuencias. Una de las maneras era hacer, en el fondo, hacer un copy-paste de su secuencia FASTA y las van pegando. Pueden hacer un archivo de bloc de nota con todas sus secuencias en FASTA y copian y pegan todas las secuencias. Pueden también insertar las secuencias directamente usando, a ver si no sé si lo puse, acá. Pueden cliquear acá, ya se les va a abrir una ventanita. Ahí se les va a abrir una ventana donde ustedes van a poder ingresar sus secuencias. Pueden ser en formato AVI, me parece que las lee, en formato FASTA o en el mismo TXT, ¿ya? Y las pueden cargar todas. De las dos maneras en general está bien. Una cosa que es importante es que incluso si ustedes ingresan las secuencias en formato AVI, el Mega no tiene la capacidad de leer el cromatograma. Ustedes solamente van a cargar los datos, no cargan el cromatograma. El sequencer, o sea, quiero decir, el Mega tiene una posibilidad para que ustedes miren el cromatograma, que pueden aquí,
pueden mirarlo, pero se abre otra ventana y tienen que abrirlo por separado. Entonces, ese es el problema y por qué ustedes se van a dar cuenta por qué es complicado solamente usar el Mega, porque no existe ninguna manera de relacionar rápidamente el archivo que estamos viendo del alineamiento con el cromatograma. Entonces, si nosotros vemos alguna letra, una N, o alguna letra o alguna cosa que no está correcto, no va a ser tan sencillo mirarlo en el cromatograma directamente, porque vamos a tener que buscar la zona, obviamente no se pierde. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es cargar las secuencias. Y después, bueno, acá tengo entonces un ejemplo, cargamos la secuencia, y entonces este programa, entonces el Mega, tiene asociado dentro otro programa que se llama Clustal W. Tiene ahora dos programas, tiene el Muscle también. Yo en general siempre lo hago por Clustal. Es probable que no haya mucha diferencia, o que no haya ninguna diferencia, como les digo, si nosotros alineamos con este o con este otro. Son programas independientes del Mega. ¿Ya? Y el Mega entonces lo que hace es como que tiene una asociación con estos programas que permiten que se realice el alineamiento. Entonces, bueno, agregamos alinear por Clustal y les va a abrir este cuadro. Nosotros no lo vamos a tocar, este cuadro. Ya le vamos a poner OK. Tiene algunas, ¿cómo se dice? Algunos índices o algunos parámetros que nosotros podemos cambiar y que pueden tener efecto en el alineamiento final. Por ejemplo, pairwise es el alineamiento entre dos secuencias. Lo que hace el programa es que primero hace un alineamiento entre cada par de secuencias y después hace un alineamiento entre todas las secuencias. Entonces, mientras más secuencias tengan, el programa se va a demorar más en funcionar. En general, no es tan lento igual. Incluso si nosotros tenemos altas secuencias, se puede demorar unos minutos, 15, 20 minutos, media hora, pero otros programas a veces demoran mucho más. Ya, entonces acá tiene gap, opening, penalty, por ejemplo. Los gaps son los fragmentos y esto, como les digo, esto no pasa en especie humana. Nosotros no tenemos rearreglos genómicos importantes entre un individuo y otro. Entonces, en realidad no tiene mucha relevancia que nosotros cambiemos ningún parámetro acá. Cuando se está trabajando con otras especies, puede pasar de que entre una especie y otra, por ejemplo, hayan zonas completas o fragmentos grandes, de 50, 100 pares de base incluso a veces, que no están, por ejemplo, que se pierden. Entonces, eso obviamente puede cambiar harto cómo va a quedar mi alineamiento. Y cómo va a quedar mi alineamiento va a ser muy relevante, por ejemplo, si después yo hago una filogenia. Entonces es un paso bien importante tener un alineamiento correcto. Y bueno, para nosotros no vamos a tener problemas. Suponemos OK y se alineó. ¿Ya? Ustedes ven aquí, está alineado. Y bueno, y hay toda una primera parte, que era la parte que era la parte que no es legible. En ese sentido, entonces acá ya tenemos que empezar a mirar el cromatograma, donde yo decido eliminar. Y en ese sentido yo les decía que una de las cosas que yo hago es tener abierto el sequencer paralelamente con el Mega, de tal manera de hacer el mismo alineamiento que yo estoy haciendo en el sequencer, o sea, hacer en el Mega, hacerlo en el sequencer. Y de ahí poder ver, entonces decir, ya, ok, voy a cortar hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿De dónde voy a eliminar? ¿Dónde yo considero que mi cromatograma es lo suficientemente confiable y legible para que yo pueda realmente creer que
esas bases, ¿no es cierto?, tan correctas. Posteriormente, si yo quiero eliminar, y se elimina de manera bastante sencilla, hago clic, selecciono y le pongo suprimir y se elimina. O le puedo poner, se le pongo suprimir y se elimina. Bueno, acá, ustedes se fijan, van a ver algunas secuencias que tienen esto significa deleción, ¿ya? Eso quiere decir que no está Acá tenemos que empezar a corregir. ¿Será realmente una deleción o será un problema del cromatograma? Es probable que por ejemplo, este ejemplo sea un problema del cromatograma, por ejemplo. Puede ser o puede que no sea. Pero tenemos que verificarlo. Y en caso de que por ejemplo, la T, ¿no es cierto?, este TG que hay acá, hubiera justo, los picos hubieran sido muy pequeños en comparación con estos otros picos, entonces el detector no lo leyó bien, pero nosotros vemos que están los pics, entonces corresponde corregir. Y se corrige súper fácil, se cliquea aquí y se pone la letra y punto. Y después se elimina esta parte de acá. ¿Ya? Y así entonces nosotros vamos a ir mirando. Se supone que también nosotros ya hicimos el proceso de analizar los cromatogramas, entonces si hay algún nucleótido o alguna cosa que haya que arreglar, supuestamente nosotros ya lo vamos a ver anotado, lo vamos a tener identificado, entonces podemos encontrar, pero es un trabajo un poquito tedioso, ¿ya? Hay que tener paciencia porque uno tiene que ir al ojo, y claro, en el fondo de repente cuesta encontrar los lugares exactos. Se fijan que el sitio acá, el sitio dice sitio 41, porque el mega obviamente esta va a ser la base 1, y no hay ninguna manera de enumerarlo correctamente, entonces tampoco nosotros podemos saber, no sé, debe ser el sitio 16.000 y algo, pero no me lo sé yo, entonces hay que tener ojo ahí, hay que tener ojo. Bueno, el alineamiento se puede guardar de diferentes formas. Una vez que nosotros cortamos los extremos, revisamos a lo largo de todo el alineamiento si hay algo más que corregir, mirarlo bastante, etcétera. Podemos ir viendo, porque el Mega acá nos va a decir dónde están las mutaciones. Entonces podemos ir corrigiendo con el Excel que nosotros dijimos. A pesar de que no vamos a tener el número correcto, ya yo voy a saber que primero, no sé, tengo una mutación tanto y que, por ejemplo, en esta zona debería haber una mutación tanto, que es una C. Y así podemos ir avanzando y podemos ir mirando y ver si hay alguna discrepancia entre nuestro Excel con el alineamiento. De repente, por ejemplo, vemos que hay una mutación y sucede que el individuo que dice que hay una mutación, nosotros no la tenemos clasificada como, pues hay que volver a mirar el cromatograma, fijarse bien si es un error del dato, a lo mejor a nosotros se nos pasó, etc. Bueno, se pueden guardar de dos maneras, como Sport Mega o Sport FASTA. Yo durante mucho tiempo preferí guardar los alineamientos como Mega, sin embargo me he dado cuenta que a veces los archivos Mega se corrompen un poco. Entonces lo que he estado haciendo en los últimos tiempos es guardarlo como en el formato FASTA. Pueden guardarlos de las dos maneras igual. Y entonces, bueno, y el archivo formato FASTA después lo podemos volver a abrir. Entonces tampoco es una obligación de que tengamos que hacer todo el alineamiento de una, o que en el fondo tengamos que corregir todas las secuencias de una. Nosotros podemos volver y podemos agregar más individuos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos hartas secuencias, este proceso lo van a tener que hacer con 30 secuencias, pero a veces podemos tener 300. Obviamente no vamos a analizar las 300 secuencias de una, veríamos ahí, sería una locura. Entonces uno puede ir de 10, 15, haciendo los alineamientos y ir agregando. Ya, acá está el otro tema que les habíamos hablado, es con las secuencias en sentido reverso. Por ejemplo, ya nosotros la secuencia del H1 van a ser todas forward, ok, no vamos a tener ningún problema.
Vamos a tener la secuencia en sentido reverse. Si yo cargo puras secuencias en sentido reverse, obviamente me las va a alinear. El problema es que van a estar en sentido contrario. Entonces igual hay que hacer el reverse complement, porque yo después voy a querer pegar esa secuencia de mi HB2 y generar un archivo único con el ILU. HB1 pegado con HB2. Entonces, tenemos que hacer el reverse complement. Yo cargo la secuencia, me voy con el botón izquierdo y aquí me va a salir este cuadrito donde yo le voy a hacer el reverse complement y me va a dar vuelta entonces la secuencia para dejarla en sentido forward. Cuando ustedes también, entonces, también puede pasarles que cuando ustedes toman secuencias de la red, yo les decía que la mayoría de las veces las secuencias de la red están en formato forward, o sea, están en sentido forward. No dice en el Gmag que están en sentido forward o reverse. Entonces, si ustedes llegan y cargan una secuencia y no les alinea, probablemente sea una secuencia que está cargada en sentido reverse y tienen que hacerle reverse completo. Y por eso no les está alineando. Se van a dar cuenta al tiro porque no va a alinear nada. Ya, también lo que les había mencionado entonces, que era posible, acá con el sequencer, ya, visualizar los cromatogramas, te agarra el archivo. Sin embargo, este archivo no tiene ninguna relación con esto. Entonces yo no puedo cliquear acá para ver el cromatograma. Entonces, igual uno puede mirarlo y bueno, ir a ojo encontrando, ¿no es cierto? Ay, acá están estos 4T ya, entonces, y así ir mirando, pero en general si tenemos la posibilidad de mirarlo con el sequencer, es mejor hacerlo así. Bueno, este archivo también es posible editarlo directamente. Nosotros también podríamos hacer una edición de esto, por ejemplo, ir mirando sin olvidarnos de la numeración. Ahí no tendríamos cómo usar la numeración, pero yo puedo editar este archivo acá. Puedo cambiar las letras directamente, ir mirando entonces el cromatograma y ver si hay algún error y cambiarlo en caso de que estuviera. Eso también se puede hacer. Y bueno, en caso de que nosotros corrigiéramos, por ejemplo, hiciéramos una corrección de eliminar parte del cromatograma, cambiar alguna base que esté equivocada, etcétera, podemos exportarlo como FASTA. Y ahí nos va a quedar entonces el archivo corregido como FASTA. Yo prefiero igual hacer, en el fondo mirarlo en el sequencer igual, porque me complica un poco esta cosa por lo menos a mí, de estar perdida como en los números, no tener presente bien qué parte estoy mirando, si estoy realmente corrigiendo una parte que me interesa o que no me interesa, etc. Bueno, una vez que se tengan editadas las regiones HB1 y HB2, es necesario hacer un archivo con ambas regiones, ya que para los análisis estadísticos obviamente se analizan. Y se puede usar esto mismo este mismo editor de Mega, ya para hacer un copy-paste, por ejemplo, de las secuencias HB2 en el archivo HB1. Idealmente, hay que dejarla en el sentido real en el que se encuentra la secuencia. ¿Ya? El HB1 va primero y el HB2 va después. Ya, entonces, una de las cosas que se hace, que yo hago, yo voy a tener mi archivo HB1, mi archivo HB2. Si mis secuencias HB2 son reverse, yo ya le hice el reverse complement, para dejarlas en el mismo sentido de orientación que el HB1. No puedo pegar secuencias que están en sentidos contrarios. Usualmente por convención la mayoría de la gente deja todo en forward. Primero voy a ordenar, y esto tiene que ser súper importante que lo hagan y revisar bien el archivo, porque si se equivocan en una de las cosas, me va a quedar el archivo final malo. Entonces una de las primeras cosas es dejar todos los individuos en el mismo orden. Agarrar el archivo HB1 que ustedes tienen, agarrar el archivo HB2 y ordenar los individuos, porque yo lo que voy a hacer
aquí es copiar la secuencia, esta secuencia que está acá, ya, yo voy a seleccionar todo lo que me interesa, y después con el botón de izquierdo le pongo copy. Cierro esta ventana, porque el Mega, el único problema del Mega es que no me permite tener abiertas dos ventanas juntas. Entonces, para ordenar, por ejemplo, lo que podemos hacer es dejar las mismas secuencias en el orden que tenemos en el Excel, tratar de ser súper ordenados en ese tipo de cosas. Tratar de no poner nombres distintos a los archivos, todos los archivos con los mismos nombres, todos los individuos ordenados de la misma forma, para que sea más sencillo después cuando hagamos las diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el mismo orden yo tengo en mi Excel, lo voy a replicar en mi HB1 y después lo voy a replicar en mi HB2. Acá les digo que hay que ser bien cuidadoso de no equivocarse, poner algún individuo cambiado, y yo lo que voy, como les digo, voy a hacer un copy-paste. Abro entonces después el archivo HB1 que yo tengo, porque como no me permite tener dos archivos abiertos al mismo tiempo, tengo que cerrar el archivo HB2, abrir el archivo HB1, me voy hasta el final de mi secuencia, están ordenadas al mismo tiempo, y me paro justo en una parte de base, la parte de base que termina donde yo quiero que se me pegue, y le pongo paste. Cliqueo ahí con el botón izquierdo, me va a aparecer este cuadro, paste. Y bueno, voy a tener todo mi archivo, ya no va a ser HB1, va a ser el dilup completo o la región hipervariable completa. Y entonces ese archivo se puede guardar obviamente de la misma manera que ya les expliqué, como formato mega o FASTA preferiblemente. La otra cosa que vamos a hacer ahora es la creación de archivos con distintas extensiones. ¿Por qué es? Bueno, una de las cosas engorrosas que hay en este mundo de la genética y de los distintos software que existen muchos software distintos, el problema general es que la mayoría de estos programas tienen input bastante específicos. Entonces no son necesariamente a veces muy amigables. Generar el archivo input 1 a través de un bloc de notas puede ser muy engorroso. Entonces, idealmente hay que tratar de usar un archivo, o sea, hay que usar programas que vayan, ¿cómo se dice? A generar ellos los archivos. Un archivo que se usa mucho es el archivo Nexus o Nex, que se llama. Todo esto que vamos a ver son formas de escribir los datos de secuencia. Y a veces pueden ser distintos, otras veces son más o menos similares, pero son formas de escritura. Entonces, en general, uno podría técnicamente hacerlos uno humano. El problema es que estos archivos son como, no sé si decir especiales, pero de repente basta un espacio que no debería estar y el programa no lo lee error, lo bota, etc. Entonces de repente puede ser bastante complicado. Bueno, el Mega tiene la opción de crear archivos Nexus, al igual que el otro programa que vamos a ver, que es el DNSP. ¿Ya? Entonces, acá para crear un archivo Nexus, ahora tenemos que abrir el programa ya no con el editor de texto, sino como abrirlo en el programa así, ya no se hable con el alineamiento que está abajo, sino con el file. Ustedes van a abrir dijéramos un archivo que puede ser su archivo FASTA, o si lo guardaron en Mega, lo va a leer. Y, bueno, en este caso, yo tenía puesto Anderson. Bueno, acá lo interesante, acá nos va a abrir este explorador de mi secuencia. Acá no permite hacer ninguna edición, ¿ya? Esto no se puede modificar ni nada. Lo único que se puede hacer es dejar secuencias afuera si yo quiero hacer mi archivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, todos mis individuos, no sé, 300 individuos en un archivo, yo puedo generar distintas combinaciones si lo necesitara para algo, o por ejemplo, hacer un archivo con algunas poblaciones y no con otras, solamente cliqueando acá, ¿ya? Y entonces cliqueo y voy a Data,
export data. Y acá me van a aparecer varios tipos de input y en este caso elegí Nexus. Acá no tenemos posición de codones porque estamos trabajando con el DLU, ya que es región no codificante. Sitios por línea quiere decir que esto está seteado como en 80. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa va a generar, solamente va a escribir los 80 primeros pares de base y después en una línea más abajo a escribir los otros 80, etc. Yo le hago acá para que me deje cada individuo junto, no me lo corte. Entonces tengo que poner, no sé, si mi secuencia son 1500, entonces le puedo poner, bueno, tengo que ponerle un número mayor al número que tengo, que es de mi secuencia, ¿ya? Para que me lo deje todo. Acá me va a preguntar si incluir los datos perdidos o las deleciones de los alineamientos. En general, no hay muchas deleciones o inserciones relevantes, pero las hay. Entonces, es conveniente dejarlas ingresadas, no eliminarlas. A veces incluso puede ser que una deleción nos pueda definir algún clado, pueda tener alguna relevancia filogenética, así que no hay que eliminarla. Bueno, acá me va a generar el archivo, y bueno, yo lo elimino y tengo que guardar, es importante, tengo yo que poner la extensión, el programa directamente no me reconoce que tiene que ser la extensión Next. Entonces yo pongo la extensión y eso. Y ahí pongo la extensión y lo guardo. Es un tipo de bloc de notas. El otro programa que nosotros vamos a ver es el DNSP. El DNSP también permite generar Nexus, archivos Nexus, pero también permite generar otros archivos que los vamos a usar posteriormente, que son los archivos del Arlequín y del programa Network, el programa que hace las redes de proteínas. Ya, vamos a abrir el DNSP, reconoce los archivos FASTA, entonces abrimos nuestro archivo FASTA que está editado y todo. Y se me va a abrir, bueno, al principio no me va a aparecer nada, pero se me va a abrir un cuadro, y yo puedo ponerle acá en Display, o en File, no, está en View, me va a aparecer este cuadro. Acá tampoco yo puedo editar absolutamente nada. Así cualquier error que yo detecte en estas zonas tengo que volver un paso hacia atrás hasta el mega. Si yo quiero hacer un archivo para Arlequín, una cosa que es importante es que el Arlequín me va a hacer los análisis en función de poblaciones. Entonces yo necesito agrupar mis individuos. En el mega no se agrupan. En el mega yo voy a tener un alineamiento con todos los individuos que voy a estar analizando. Vamos a suponer que tenemos 5 poblaciones distintas. Entonces tener todos los individuos. Sin embargo, a mí me interesa hacer una comparación entre las distintas poblaciones. Entonces yo tengo que agrupar los individuos. En el DNSP entonces yo tengo esta opción que dice Define Sequence Set para agrupar mis secuencias en función del agrupamiento que yo quiera. Obviamente, si estamos trabajando con distintas poblaciones, especies humanas, lo más probable es que nos interese el criterio geográfico, pero si ustedes quisieran o están trabajando con otra, no sé, con otra especie o quisieran hacer, da lo mismo, ¿no? Pueden ustedes hacer el agrupamiento que ustedes quieran. ¿Ya? Y les va a aparecer este cuadro. Y acá entonces ustedes pueden ir llevando acá, por ejemplo, ya de las 30 secuencias, 10 van a pertenecer a una población, 10 a otra y las otras 10 a otra. O sea, van a tener 3 poblaciones. Entonces, ustedes cliquean las poblaciones que les interesa, aplican acá, les va a aparecer en esta lista y le ponen el nombre. Entonces, por ejemplo, población. Y le ponen OK y después Add New Sequence Set y así sucesivamente, hasta que terminen y están todos sus individuos agrupados. Después tienen que ponerle Update All Entries. Update.
Y acá esto es importante, si ustedes quieren guardar esta información, tienen que guardarlo como un dato, como un file, como un archivo de datos activo, como Nexus, ¿ya? O sea, si ustedes no guardan obviamente como Nexus, ese agrupamiento lo van a perder y van a tener que volver a hacerlo de nuevo, etcétera, etcétera. En caso, por ejemplo, de que ustedes se den cuenta que hay un error, a veces también pasa eso, no se equivoca, le pone un individuo que no correspondía en otra población, entonces hay que hacer todo de nuevo, etc. O sea, idealmente guardar esto, ustedes tienen poquitos individuos, tal vez no es tan relevante, no es tan terrible tener que hacerlo de nuevo, pero si nosotros tenemos, no sé, 300 individuos, toma tiempo tener que agarrar todos los individuos, llevarlos para allá, entonces tenemos 5, 6, 7 poblaciones, y puede ser súper engorroso tener que hacerlo de nuevo, así que ojo ahí. Después se van y le ponen Save Export Data as Arlequin File Format. Y les va a generar esto. Este cuadro, ya donde les va a decir si ustedes quieren incluir todas las secuencias o pueden incluir de alguna población en específica. Acá les va a decir cuál es el formato, o sea, cuál es el output, el Arlequin. Y acá tenemos una cosa que es importante. De nuevo nos pregunta por los gap y los missing. Y eso va a depender de lo que nosotros tengamos. Usualmente, acá yo le puse no considere, pero es mejor considerarlo. Pero bueno, va a depender, también se pueden eliminar a veces. Si tenemos zonas muy inestables, no nos interesan que esas zonas confundan. Bueno, tenemos dos opciones, una es eliminarlas directamente cuando estamos haciendo el alineamiento, eliminar esas zonas inestables, o si no, no considerar las inserciones de lesiones. Yo recomiendo recomiendo considerarlas porque puede darse el caso que podemos tener alguna de lesión o alguna inserción que puede ser informativa y vamos a estar perdiendo esa información, ya si no lo consideramos. Ya, y con respecto al archivo network, es lo mismo, ya se van a Save Export Data, el archivo network es el Royal File Format, se llama. Ya. Y acá viene lo mismo que el la única diferencia con el Arlequin, acá en los sitios invariables les pongo incluir porque es relevante el tamaño de mi secuencia. Entonces, es mejor que el programa analice toda la secuencia. Aunque, en cambio, en el archivo network yo voy a generar las redes de haplotipo única y exclusivamente en base a las diferencias. Entonces no me interesa tener los sitios invariables. Entonces aquí yo le voy a poner que los remueva. Solamente me haga un archivo ROEL, o el archivo RDF que se llama, con los sitios variables. ¿Ya? Y acá lo mismo. Va a depender de su población. Usualmente para los networks tratan de eliminarse las deleciones que pueden ser más confusas, a veces hay que hacer algunas ediciones, pero también pasa que podemos tener alguna deleción o alguna inserción que sea relevante filogenéticamente y ahí es mejor considerarla. Igual lo podemos considerar y si después nos confunde mucho nuestro análisis, lo podemos eliminar en el archivo mismo del network, ¿ya? Eso lo vamos a ver después cuando hagamos acá solamente estamos generando el archivo input. Entonces le quedo acá, Royal File Format, y me va a generar este cuadrito, que es importante guardar. Acá me va a decir, ¿qué es lo que hace el Arlequin? El Arlequin lo que hace es que convierte las distintas secuencias en haplotipos. Y en función de eso hace después los análisis. Y pasa lo mismo con cuando hacemos ¿cómo se dice? El archivo input del network.
mis secuencias me las va a generar en haplotipo. O sea, va a perder, dijéramos, yo voy a perder los nombres de las secuencias cuando hago este ejercicio. Entonces es súper importante guardar esta información, porque la voy a usar posteriormente para el network. En el network me interesa, es muy importante que yo sepa identificar cada pelotita qué individuo es. Cuando yo hago la creación, ese individuo pasa a llamarse haplotipo tanto. Entonces no voy a saber así directamente en el network cuál es el individuo. Y acá va a estar puesto, entonces usualmente lo que se hace es pescamos un bloc de notas y hacemos un copy-paste de esto y lo guardamos para cuando vayamos a editar la network o la red, ¿ya? Y obviamente, pues acá justo como tengo 4 individuos, todos los individuos son de haplotipos diferentes, pero si tengo 4 individuos que tienen el mismo haplotipo, me van a aparecer el número 4 acá, y acá me va a decir que es Anderson, Juanito, Menganito, Menganito. Acá me va a decir todos los individuos que pertenecen, y acá me va a poner, en vez de 1, me va a poner 10. 10, por ejemplo, ya, o 5, 4, o sea, y eso era lo que les quería mostrar. Ya, y quería contarles finalmente de que existen otros programas. Yo encontré recientemente este programa que se llama PGD Spider, que es un programa que permite hacer conversiones de distintos archivos y tiene para hacer muchos tipos de archivos distintos. También lo podemos usar si queremos hacer un archivo en Arlequín u otro programa distinto. ¿Me queda pegado esto? Este es el programa. Tenemos que agregar un data input, que puede ser en FASTA, permite otros tipos de archivos, después lo podemos revisar en la clase, podemos revisar y mirar el programa, todos los archivos que permite como input, ¿ya? Después, entonces, acá le cliqueamos cuál es el archivo en el que vamos a agregar. En este caso yo voy a agregar un FASTA, y acá agrego el archivo en sí, y después entonces agrego el archivo output que voy a querer. En este caso, por ejemplo, un arlequín. Este programa no crea el archivo en sí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, con un bloc de nota, generar un archivo que le podemos poner un nombre X, que va a estar en blanco, obviamente, con la extensión que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, .ar. Así son los archivos Arlequín. .ar. Entonces nosotros vamos a generar este bloc de notas en blanco con la extensión del archivo que nos interese crear. Lo vamos a seleccionar y le ponemos convertir, y nos va a convertir el archivo, y vamos a generar un archivo, en este caso Arlequín. El único problema que con respecto, por ejemplo, crear Arlequín aquí versus con el DNSP, que en este caso nosotros no tenemos la posibilidad de agrupar las secuencias, ¿ya?
Entonces, si nosotros hacemos el archivo con el PG de Spider, igual después tenemos que hacer una edición de nuestro archivo Lequin, porque a nosotros nos interesa tener las secuencias agrupadas por población para calcular los índices de distancia, para hacer las diferencias, no sé, para calcular las matrices de distancia, por ejemplo, entre las distintas poblaciones, etc. Entonces no nos interesa tener los 300 individuos, los individuos que nosotros estemos analizando así. Entonces ahí uno tiene que ver, de repente igual, por eso de repente es preferible hacerlo con el DNSP nomás. De todas maneras les cuento este programa porque también tiene muchas otras extensiones distintas que puede ser bastante útil en algún momento. ¿Ya? Y ahora sí, entonces, terminamos la